muchos más. Y hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones corporativas de INEVO en Guadalajara, Jalisco, y vamos a dar inicio al webinar Dificultades cuando levantas requerimientos. Tema de gran interés, inclusive hasta en nuestras casas levantamos requerimientos. Entonces, hoy nos va a acompañar Luis Lomelí. Luis Lomelí es de gran experiencia. Luis Lomelí, ¿estás con nosotros, Luis? Hola, buenas tardes. Sus órdenes. Muy bien, ya está aquí con nosotros Luis también. Entonces, les voy a platicar para los que es la primera vez que están con nosotros. La mecánica es muy sencilla. Son aproximadamente 45 minutos de exposición y los últimos 15 minutos, es decir, para completar los 60, será una sección de preguntas y respuestas. En esta sección de preguntas y respuestas, ustedes nos las tienen que hacer llegar a través del chat y nosotros les estaremos respondiendo eso en los últimos 15 minutos de esta sesión. Algunas de sus preguntas, dependiendo del volumen, podrían ser respondidas posteriormente vía correo electrónico y la mayor cantidad de preguntas que podamos responder en vivo se los haremos así. Muy bien, entonces, si tienen alguna duda, por favor, en la parte superior derecha donde dice comentarios, ahí pueden cambiar el color para cuando quieran mostrar sus dudas, y en la sección de preguntas y respuestas, ahí nos pueden ir preguntando lo que sea necesario. Muy bien, pues, ¿tienen alguna duda? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, para comunicar esta temática contamos con la presencia de Luis Lomelí, que ya tiene muchísima experiencia en el mundo de las TICs, y pues bueno, él nos va a hablar acerca de estas situaciones que se dan, de estas dificultades que a veces nos aturden de complejas, pero otras que son comunes y nos va a decir cómo podemos controlar todo este tipo de problemas o de situaciones. Muy bien, Luis, pues en el momento que tú quieras podemos comenzar. Perfecto, pues muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Bien, básicamente la agenda de esta sesión. Por un lado, vamos a ver qué son las dificultades, para entender bajo este contexto las dificultades relacionadas al levantamiento de requerimientos. Después vamos a ver una serie de dificultades más típicas o un listado relacionadas a diferentes elementos o componentes, por ejemplo, el tiempo, las fuentes de requerimientos, que normalmente son personas, y las relacionadas al proceso o, en este caso, al analista también. Muy bien, ¿qué es una dificultad? Según la Real Academia de Lengua Española, una dificultad es un embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir, ejecutar o mantener algo y pronto. Obviamente para este caso, embarazo no significa tener un bebé en el vientre, ¿verdad? Es más bien un impedimento, un estorbo o algo que retarda. Entonces, bien, basado en esa definición de dificultad, podemos decir que las dificultades al momento de levantar requerimientos son obstáculos, impedimentos o inconvenientes durante el proceso de obtención, levantamiento de requerimientos. Ustedes van a encontrar en la literatura relacionada a ingeniería de requerimientos que no hay una palabra única o un solo concepto para hablar acerca del levantamiento de requerimientos. Lo pueden encontrar como obtención, lo pueden encontrar como elicitación, que es una palabra un poquito modificada del inglés. Al final de cuentas, se entiende como el proceso de obtención o levantamiento de requerimiento todas aquellas actividades que nos ayudan a poder obtener de las fuentes de requerimientos los requisitos necesarios para poder desarrollar un proyecto, en este caso un desarrollo de software. Bueno, vamos ahora sí en materia. Las dificultades relacionadas al tiempo. ¿Qué queremos decir con dificultades en el tiempo? En muchas ocasiones, los proyectos de desarrollo de software, desde que son concebidos, nacen con la problemática de que ahora sí que la gente de venta, de preventa o la gente que estima los proyectos no le da su justa medida
o su justo dimensionamiento para las fases de levantamiento de requerimientos. Ya es raro ver que en las compañías no se les asigna un tiempo a lo que es el levantamiento de requerimientos, pero aún así, al no comprender la complejidad y la misma dinámica que lleva un levantamiento de requerimientos o hacer una especificación de requerimientos de software, pues simplemente no hay ese tiempo asignado. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar que nos pudiera compartir, ya sea por medio del chat, algo que le haya sucedido, si ha tenido esta situación. Y así de manera de pregunta, ¿les ha pasado esto alguna vez? A ver, estoy viendo aquí las preguntas. Lo pueden poner ahí en la parte de preguntas, no hay problema, no necesito que sea de manera de chat. Aquí una pregunta de Pati Ávila, dice ninguna. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con el rol de analista o desarrollador o líder de proyecto que se ha encontrado con esta circunstancia? Claro, sí. Efectivamente, muchas veces esta ausencia o falta de un tiempo identificado en los planes de trabajo para levantamiento de requerimientos, pues viene también de los clientes, ¿verdad? Los clientes pues, no son y no deben de ser expertos en este proceso, pero pues, aún así muchas veces influyen en la decisión de cuánto tiempo se le va a dedicar al levantamiento de requerimientos. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre esta situación. Es una muy buena circunstancia, una muy buena... es un buen tema para poder desarrollarlo un poco más. ¿Cuáles son dificultades relacionadas al tiempo que se le decide o que se le designa al levantamiento de requerimientos? Bueno, por un lado está la ausencia de validaciones o validaciones forzadas de requerimientos. Vamos a recordar un poco qué es una validación. Ustedes hacen una especificación de requerimientos y al final de cuentas este ejercicio de escribir el requerimiento, ya sea en un formato, que puede ser un template en Word o alguna herramienta, pues queda hasta ahí. No, por la falta de tiempo, que apenas el cliente se enojó, porque así lo que comentaba Patti, que ya se enojó porque se tardó en el mantenimiento de requerimientos, pues mucho menos va a querer de leer un documento como una especificación de requerimientos o revisar algunas maquetas de interfaz de usuario y decir si por lo menos en papel lo que estamos entendiendo, lo que estamos describiendo y entendiendo es lo que espera el cliente. Ahí, ese es por un lado la ausencia o las validaciones forzadas que tenemos a ver un poco más adelante, cómo a veces nuestros procesos suelen ser tan rigurosos que no permiten o obligan que los clientes o las fuentes de requerimientos tengan que validar de forma obligada. ¿Cómo hay que hacer ahí o cuáles son las sugerencias sobre cuando tenemos dificultades de relacionarse al tiempo? Pues realmente lo más importante en un levantamiento de requerimientos es la validación. Entonces sería lo último que deberíamos de forzar o lo último que deberíamos de dejar de realizar. Si bien es necesario hacer un levantamiento, sin la validación ese ejercicio queda en un limbo en el cual después cuando vienen los problemas acerca de la expectativa del cliente con respecto a lo que esperaba del software, pues no hay forma de cumplir o no hay forma de decir que estamos cumpliendo. Entonces, ¿cómo sería una estrategia o una sugerencia, una recomendación de qué hacer cuando no se tiene tiempo y esa falta de tiempo no permite hacer las validaciones de forma adecuada? Pues más bien es casi tratar de empezar haciendo esas validaciones. ¿Cómo es esto? Sé que suena un poquito difícil, pero ahí va un ejemplo. Ustedes están levantando un requerimiento para una empresa que se dedica a la industria de la construcción. Y esta persona le está diciendo cómo se llevan a cabo los presupuestos y cómo se decide qué tiempo y qué material y qué proveedores tienen que, o qué proceso tiene que ser gestionado durante el presupuesto. Ustedes obviamente empiezan a levantar requerimientos, hacen preguntas de qué formatos utilizan, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los cálculos, a dónde va esa información, y con eso empiezan a levantar los requerimientos. Bueno,
sería conveniente que en esa misma reunión pues le vayan presentando algún modelo, algún diagrama o algo que estén escribiendo, de tal suerte que inmediatamente, justo después de que la fuente de requerimientos, en este caso estoy hablando de una persona, le está dando la información, pues puedan mostrarle lo que están entendiendo. Con esto pues tendrían un poco más de éxito al momento de hacer la validación. Esto es independiente de que su proceso o su plan de trabajo requiere una formalidad como puede ser una firma o alguna grabación o un correo electrónico para decir que los requerimientos han sido validados. Otra de las dificultades relacionadas al tiempo es que no se definen las suficientes reuniones de levantamiento, es decir, aquellas sesiones de trabajo donde el analista o la persona que esté levantando los requerimientos se acerca con el cliente y se ponen a revisar y a trabajar sobre los procesos que van a ser sujetos a una actualización, a una automatización o que quieren construir en el software. Bueno, este es un poco más complejo de tratar porque si bien existen otras fuentes de requerimientos, es difícil o es raro que se pueda tener un buen levantamiento si no se tienen sesiones con el personal experto en el dominio o experto en la materia y que les esté diciendo cuáles son aquellos procesos o aquellas tareas que se pretenden pasar al software y que obviamente son la entrada de nuestros requisitos para construirlo. Aquí existen varias alternativas, la mayoría de ellas hacen foco en un solo punto, hacer sesiones donde participen múltiples roles, o sesiones donde estén, por ejemplo, el supervisor del departamento, donde se encuentre la persona que hace la operación, donde se encuentre el gerente, con la finalidad de que al mismo tiempo estén todos expuestos a la problemática que se quiere discutir y que se va a hacer en un levantamiento, y que bueno, en una sola sesión que puede ser un poquito más grande, puedan obtener ustedes información variada de estas diferentes fuentes de requerimientos. Técnicas del estilo, está el desarrollo participativo de aplicaciones, lo que se le conoce como HAT, está metodologías ágiles. En ese sentido, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes empiezan a construir este software utilizando no sé, programación extrema, pero al momento de que están levantando los requerimientos, no incluye nada más a una sola persona, sino le piden 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos a un equipo más completo de personas antes de que inicien sus tareas o sus actividades diarias y que rápidamente pues les digan, no sé, hablen acerca de un reporte o algún proceso de captura o X proceso que quieran trabajar. Bueno, con respecto también a otra dificultad relacionada al tiempo, es el poco tiempo que se tiene para análisis de gabinete. Es lo que yo he llamado un proceso embudo. Sucede no nada más en el levantamiento de requerimientos de software. Muchas veces en el plan de trabajo, o la mayoría de las veces, no se prevé. Si no se prevé tiempo para la reunión de levantamiento, pues no se prevé tiempo para el espacio donde va a estar el analista sentado en su computadora, revisando toda la información que recolectó, todos los formatos que le pasaron, toda la parte de, no sé si grabó la entrevista, pues tarde de volver a escucharla. Y en ese sentido, pues se hace el levantamiento y casi el analista tiene que transcribir lo que tomó así, la información que recolectó a una minuta o a un formato de especificación de requerimientos, y es lo que lleva el cliente. ¿Cuál es la problemática con esto? Que el analista realmente no está haciendo la labor de análisis, no está revisando si los requerimientos que ha recibido en esa sesión se contraponen o en su defecto no están al suficiente nivel de detalle. Al no revisarlo con detenimiento ya en el gabinete, sin la presión de tener al cliente o al usuario que está ahí, pues realmente no le surgen más dudas y creemos haber entendido todo lo que nos dijo el cliente. Aquí, la verdad es que más que una sugerencia o una forma de abordar esta problemática, ya una vez teniendo el calendario, es sí tratar de que si bien no se hizo una planificación adecuada del tiempo de gabinete, buscarle a qué otras actividades se le pueden restar tiempo para que el analista sí se siente
y que pueda revisar esa información. ¿Qué otras actividades me refiero? Bueno, si se tenía pensado durante el análisis definir un documento para análisis de negocio, toda una serie de, todas las maquetas de todas las pantallas o las posibles pantallas relacionadas a los requerimientos o los casos de uso. Y después iba a tener que generar algún documento, por ejemplo, diagramas de actividades o diagramas de secuencia del sistema para poder definir las interacciones entre el sistema y los actores. Bueno, no va a poder hacer nada de eso que estaba definido, que normalmente sí se pone en los proyectos, si no tiene un tiempo para analizar la información en crudo y empezar a procesarla. ¿Por qué digo que se puede un poquito restar o mermar el tiempo de esas actividades para poder hacer el análisis de gabinete? Porque realmente muchas de esos diagramas se pueden hacer uno solo. Por ejemplo, si tienen un diagrama de actividades que estaba pensado para hacerse en un solo caso de uso, pues podrían agarrar un proceso un poquito más grande de 2, 3 casos de uso y hacerlo a un nivel superior en la abstracción, un poco más conceptual, que al final de cuentas sí siga mostrando la colaboración entre las personas o entre el sistema y las personas que están relacionadas en ese proceso. Muy bien. Bueno, tenemos otras dificultades relacionadas a las fuentes de requerimientos. Con fuentes de requerimientos hay que entender que principalmente serían las personas, los usuarios o potenciales usuarios de los sistemas, pero también la información que la empresa para la cual estamos haciendo el software o el dominio para el cual estamos haciendo el software, pues también tiene disponible. ¿Qué dificultades encontramos más típicas? Lo más común es que encontremos por ahí, aunque sea 1 o 2 usuarios o potenciales usuarios renuentes. Esto es muy normal. Creo yo que todos ustedes han tenido esta situación en sus desarrollos de software. No responde a otra cosa más que a una dinámica de administración de cambio y de renuencia a lo desconocido. Yo tengo una experiencia muy peculiar con un usuario donde, si bien no lo decía abiertamente, pues simplemente no quería pasar mi información, no quería darme formatos, no quería platicar, ni indagar, ni profundizar más en las tareas que me estaba explicando. Y pues tuve que preguntarle, oye, si me quieres pasar la información. Lo hice de una forma directa, pero sin que lo agrediera. Y me dice, no, la verdad no, porque creo que si te paso la información, tarde o temprano mi jefe me va a despedir, porque ahora el sistema que tú vas a desarrollar, pues va a hacer lo que yo hago, y pues no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces hay que entender cuáles son las circunstancias de los usuarios, que a final de cuentas ellos, como fuentes de requerimientos, son los que nos pueden dar la mejor información con respecto a los procesos y las tareas que realizan para posteriormente nosotros automatizar o asistir a esas tareas con un software. Aquí no más que una técnica, ahora sí que hacer un diagrama o detallar una especificación de requerimientos. Aquí lo que funciona es más bien ponerse en el lugar del usuario, tratar de entenderlo, hacerle ver a estos usuarios cuáles son los verdaderos objetivos de implementar un nuevo software, que el líder del proyecto por parte del cliente o la persona que esté llevando a cabo la implementación, que puede ser su jefe o puede ser un director, pues también asegurar nosotros que constantemente esté explicando y definiendo cuáles son los metas o lo que se quiere lograr con el nuevo software. De tal forma que la gente, lejos de ver el nuevo software como un enemigo a vencer o como un posible reemplazo, pues también lo vean como parte de su sistema y que puedan aportar. Ahora sí que en ese sentido sería una recomendación general para implementar cualquier sistema, pero específicamente para el levantamiento de requerimientos sí se vuelve un impedimento importante que haya usuarios renuentes. Bueno, sí.
si estás de acuerdo que nuestros amigos nos están escuchando nos digan cuántos de ustedes tienen una situación parecida a esta, perdón. Si se les ha presentado alguna vez. Podríamos hacer un sondeo rapidísimo a ver si nos pueden platicar un poquito acerca de esta situación. ¿Cómo se te ocurre que sería la pregunta? ¿Cuál sería el tema a tratar aquí con estas fuentes? Bien. Viene muy relacionado con el siguiente punto. La pregunta sería si realmente nosotros sabemos o estamos, o nos hemos encontrado con situaciones donde las fuentes de requerimientos, las personas saben lo que hacen y están dispuestas o pueden darnos esa información. ¿Realmente sabemos nosotros o las personas? Si nosotros detectamos que las personas que lo hacen saben, porque yo te podría decir como una fuente de requerimientos, pues yo sé lo que hago. Y ya en la vida, en la revisión, digamos, o en la vida misma de sus actividades diarias, pues no te das cuenta de que no son conscientes de todo lo que hacen. Vamos a mandar este sondeo a ver qué nos pueden platicar nuestros amigos. Muy bien, entonces, ¿realmente sabremos lo que las personas saben lo que hacen? Si es no, por favor denle clic a la parte en rojo. Si no lo sabemos, a la parte azul. Y si sí lo sabemos, a la parte amarilla. Aquí me salió en amarillo, pero yo lo veía verde. Entonces, por favor, díganos su opinión acerca de esto. Es muy importante, es una dificultad que podría ser grave si no le ponemos la atención debida. Muy bien, hasta ahorita vamos 50-50. El 50% no lo sabe y el otro 50% dice que no, que la gente no sabe lo que es. Ya estamos en 55-45. Creo que ganó el que no sabemos lo que las personas saben que hacen. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Traducido a una especificación de requerimientos, pues realmente nosotros estamos confiando ciegamente en lo que nuestras fuentes de requerimiento nos está diciendo y a la hora de la hora cuando se implemente el sistema, pues probablemente no esté completo o lo que nos dijeron no se apegaba a la realidad del sistema. Perfecto, muy bien, pues continuemos con la... Muchas gracias, amigos. Ya alguien contestó que sí, mira. Sí, claro. Al final. Bueno, ¿cómo poder, ahora sí que siguiendo la parte del sondeo, cómo poder, una dificultad relacionada a eso es la falta de definición y seguimiento de procesos a automatizar. ¿Cómo poder detectar si realmente nuestras fuentes de requerimientos saben lo que hacen o si están siendo, si no están siendo la suficiente información, si están siendo profundos, algo que es básico en una especificación de requerimientos? Bueno, precisamente es eso. Si bien al estar haciendo un levantamiento de requerimientos no se está revisando de forma directa una optimización de procesos, el no tener esa definición, el no tener un seguimiento, vamos a decirlo así, ahora pareciera inconcebible que en una empresa de manufactura no existan los procedimientos bien detallados para que un operador realice una actividad que tenga que ver con una máquina neumática y que tenga que calibrarla o que tenga que darle mantenimiento, porque los proveedores normalmente son quienes definen esas tareas o esos instructivos y realmente las empresas los siguen. En este caso, para la mayoría de la gente que desarrolla software, ya sea a la medida o que tiene algunos productos ya de paquete, es muy común que su cliente, que en este caso sería el cliente de ustedes,
probablemente no tengan un proceso definido, no tenga documentación y no le dé seguimiento. Entonces, mucho menos podríamos pensar que lo que nos están diciendo pudiera ser completo, pudiera ser óptimo, o en todo caso les pueda servir una vez automatizado con el software. ¿Y qué es lo que sucede? Que los mismos vicios o los malos entendidos de los propios procesos de las fuentes de los requerimientos, pues nada más terminan en un software muy bonito, con formularios automatizados, es más rápida la forma de equivocarse, porque si hacían algo mal y después eso lo pasamos al software, pues realmente lo van a hacer mal y más rápido. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer pequeños diagramas de flujo, que esto parece ya una práctica subutilizada en desarrollo de software, para entender a nivel de bloques o a nivel de proceso cuáles son las actividades o tareas que realiza alguna fuente de requerimientos, como puede ser un operador o un ejecutivo de ventas o alguien de almacén, y a partir de ahí ustedes tomarlo como base y como guía para el levantamiento de requerimientos. Esto le va a dar a la gente que está levantando el análisis, los analistas, y a las fuentes de requerimientos, que son los usuarios, una idea de si están cubriendo y si realmente están tomando en cuenta todas sus actividades. En algunos casos, dependiendo obviamente el tiempo que esté asignado a los proyectos para levantamiento de requerimientos, pues se puede finalizar con varios diagramas que pueden ser un inicio para las empresas para que tomen más en serio su documentación de procesos y su optimización de tareas. Bueno, y otro caso que lo mencionábamos en la diapositiva anterior de dificultades relacionadas a las fuentes de requerimientos es la información desorganizada y mucha. ¿Qué es lo que sucede? Tienen una sesión con su cliente, el supervisor o el director general o con quien se estén entrevistando tiene mucha información, tiene, no sé, toda la documentación de todas las políticas de operación que tiene en su empresa, tiene hasta los comunicados que se han estado haciendo durante los últimos meses con cambios a la operación, y les dice, mira, aquí está, ni siquiera, no platiques conmigo, léete toda esa información y ahí pues vas a poder sacar los requerimientos. Lo que quiero es exactamente lo que viene en estos documentos que te estoy pasando. La información documentada, y más si está vigente, porque puede ser que les den mucha información de aquella vez que implementaron ISO, pero hace 10 años, la problemática principal con eso es que ustedes, posiblemente, porque puede haber opciones, al no ser expertos en el dominio o tener los criterios que tiene el cliente sobre su negocio, probablemente esa información nada más sea lectura y lectura y lectura que no les está aportando a cuáles son las necesidades y cuáles son las problemáticas reales y actuales que se pretenden cubrir con el nuevo software. Yo aquí les sugiero que cuando un cliente tenga esta información, sea como la tenga, si está vigente, si no está vigente, si son archivos impresos o si es documentación digital, le pidan que les prepare una pequeña guía de qué procesos de su negocio o de su compañía están previstos, están identificados en los documentos que le están pasando, y no nada más que se los dejen ir todos los procesos, todos los documentos, para que ustedes lo lean. Es una práctica que no le debe llevar mucho tiempo a las fuentes de requerimientos, pero que al analista que recibe toda esa información le da un poquito más de guía de si la información que le están pasando le va a servir. Por ejemplo, ¿de qué sirve que el cliente les pase las minutas de las reuniones de avance que se llevan en los proyectos de construcción si el software que ustedes van a realizar es exclusivamente para asistir a los diseñadores en su control de avance y no necesariamente para dar un seguimiento a los proyectos completos? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el analista? Recibe la información, ve que hay un reporte que tiene 25 elementos, que tiene series gráficas, que tiene hasta los nombres de todos los participantes y de toda la plantilla de la constructora. Pero se da cuenta que lo que le interesaba él nada más ver es un apartado que hablaba acerca de que las horas y el avance de diseño se llevaba por medio de jornadas de trabajo y que solamente se iba a estar llevando un control cada mes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el analista pierde mucho tiempo navegando
y metiéndose en un mundo de información, pero obtiene muy poco. Entonces la eficiencia del proceso de requerimientos pues se ve mermada, aunque en muchos casos pues sí se logra el objetivo, pero con mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Y bueno, aparte la sensación del analista al estar viendo bien la información, a no entenderla de forma precisa y a sentir que han pasado muchas sesiones, ha pasado mucho tiempo y no ha podido definir un requerimiento preciso. Muy bien. Dificultades relacionadas al proceso. ¿Qué quiero decir con el proceso? Aquí estoy refiriéndome a nuestro propio procedimiento de levantamiento de requerimientos. Es decir, aquellas plantillas, presentaciones que podríamos o no tener dentro de nuestra empresa de software para asistirnos en el proceso de levantamiento. ¿Qué es lo que sucede? Cuando empezamos a implementar mejoras y algunos modelos de calidad, nos empezamos a llenar de plantillas porque es la forma en la que creemos que vamos a poder lograr un levantamiento efectivo de requerimientos. Y en el momento de querer utilizarlas, nos empiezan a coartar, nos empiezan a obstaculizar una simple entrevista. Por ejemplo, llegamos con un formulario, con un cuestionario de 35 preguntas, y al querer nosotros llevar de una forma tan estructurada y tan precisa las preguntas, no permitimos que la fuente de requerimiento se sienta cómoda con la reunión y de repente se empieza a cuestionar si realmente sabemos lo que estamos haciendo, si inclusive dice, pues yo podría a lo mejor haber llenado solito el cuestionario y no ve esa ventaja de que esté un analista ahí y más bien lo ve como un proceso de encuesta. Presentaciones, sobre todo cuestionarios y plantillas que nos exigimos nosotros mismos a llenar y que a la hora de la práctica no nos aportan carnita a la especificación de requerimientos y lo que hacemos es saturar más nuestro propio proceso. O en el peor de los casos, el otro extremo que es la ausencia de las mismas. Es decir, no tener ni siquiera una guía de trabajo en la cual tengamos identificado una agenda, una lista de actividades o alguna lista de temas a revisar en alguna sesión o qué documentos podemos precisar. Aquí la sugerencia es sí tener alguna plantilla, inclusive si se puede asistirse a alguna herramienta que dé algún formato, pero no enfocarse a querer cumplir con un solo documento todo lo que nos pide un proceso completo de desarrollo de software. Es decir, no querer identificar ya desde el documento de levantamiento de requerimientos cuántas líneas de código, si se van a afectar 2 o 3 tablas, si esta va a ser la pantalla o el diseño final que se le va a incluir en el cliente, estas van a ser las pruebas, porque lo único que hace con eso es que el analista se obligue o se presione por llenar toda esa información cuando lo importante es obtener información para procesarla y poder definir un requerimiento más específico. Y aunado a este problema, una exigencia en la formalidad sin comprender el proceso natural de descubrimiento de requerimientos. ¿Qué quiero decir con esto? No existe un proceso de ingeniería de requerimientos que no sea o que no se pueda llevar a cabo por iteraciones. ¿Qué quiere decir? Que la primera especificación de requerimientos que ustedes puedan obtener a partir de un solo proceso o de un solo ciclo de levantamiento de información no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones al mismo tiempo en el que se está haciendo el levantamiento de requerimientos, los clientes en ese momento, las fuentes de requerimientos están descubriendo realmente lo que quieren y siguen definiendo o acotando sus expectativas. Entonces, sería muy importante que durante su proceso de levantamiento de requerimientos se permitieran, y esto con comillas, que algunas cosas del levantamiento de requerimientos se pudieran definir cuando el cliente vea una primera versión, a validación obviamente, del software que se va a construir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su proceso de levantamiento de requerimientos tiene que ser abierto a que puedan recibir cambios menores obviamente, después inclusive de haber firmado una especificación de requerimientos. Esto sobre todo para no caer en procesos muy largos de tipo de cascada
que al final de cuentas estén avanzando y avanzando en la especificación, lleguen a una parálisis de análisis y después cuando estén en fases posteriores de diseño y de codificación y pruebas, apenas estén entendiendo lo que el cliente quería decir y ya no hay forma de regresar porque la fase de especificación se completó. Y para esto, las buenas prácticas siempre dicen que hay que tener un buen proceso de control de cambios y, bueno, basado en esto, si tienes un proceso de control de cambios, quiere decir que estás esperando los cambios, ser más flexibles. Bien. Ya para finalizar, las últimas categorías, la última categoría, perdón, de dificultades relacionadas al analista. Una de las dificultades que se encuentran los analistas, sobre todo cuando tienen poca experiencia en proyectos de desarrollo, es el conocimiento nulo del negocio, dominio o giro a donde el analista va a ir a levantar requerimientos. Obviamente los clientes o las fuentes de requerimientos tienen un dominio, si no es que completo, muy avanzado, o mucho mejor que el nuestro, sobre qué es lo que hace, cuál es el glosario, los tecnicismos y cualquier otra información relacionada al argot del giro del cliente. Entonces, cuando va el analista, pues vamos, y realmente el cliente empieza a dar todo una explicación de su proceso, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, qué es lo que espera del software, pero lo está haciendo con esos tecnicismos y con esa precisión que solamente entendería alguien que fuera su colega o que conociera el dominio. Es muy común. Lo único que causa el analista es una sensación de que está escuchando a alguien hablar y que no está entendiendo nada. Y entonces no puede hacer las preguntas precisas o no puede indagar en lo que está haciendo el cliente porque de entrada hasta hay un temor de decir no entendí y me da pena preguntar. Dos cosas para poder sobrellevar a cabo esta dificultad. Hay que investigar antes de ir a hacer un levantamiento de requerimientos la información que tengamos del cliente, ya sea que nos metamos a su página de internet, si es una empresa automotriz, una ensambladora de autos, pues empezar a investigar de qué se trata una ensambladora de autos, cómo trabajan, de tal suerte de que cuando vayamos a hacer el levantamiento de requerimientos estemos empapados, aunque sea a grandes rasgos o de forma superficial del dominio del cliente. Lo ideal sería, aunque es difícil de conseguirlo, que las personas que levantan requerimientos analistas sean expertos en el dominio del cliente. Esto se puede un poco más en empresas que se dedican a un solo ramo, a una sola industria, como puede ser la financiera, o puede ser la venta al por menor, o puede ser industrias de manufactura. Pero para las empresas que hacen desarrollo sobre la medida, pues viene siendo un problema grave, porque así como pueden ir a levantar requerimientos a un cliente que se dedica a una industria financiera, pueden ir a un cliente que se dedica a la construcción y son temas y son mundos muy diferentes. Y básico en una especificación de requerimientos de software, manejar un glosario en común acuerdo con el cliente. Inclusive algunos analistas llegan a solicitarle a los mismos clientes que les proporcionen un glosario y si no, lo hace el analista y la fuente de requerimientos lo revisa y da su aprobación de que los términos que están siendo utilizados dentro de esa especificación de requerimientos y ese glosario son los mismos. Otra dificultad relacionada al analista es la falta de herramientas y capacitación en técnicas formales. Es muy común que los roles de análisis sean cubiertos por personas que se dedican o ya sea a las pruebas, o ya sea a administrar los proyectos, o inclusive gente que se dedica a la parte de código, de programación. Entonces, vamos con una serie de capacitación o un background muy diferente al que se requiere para poder hacer un levantamiento de requerimientos. Es bien importante que como analistas nos centremos a la actividad. Es una actividad técnica, pero no es tecnológica. Entonces, es muy importante que nuestras herramientas y capacitación informal sean específicas para obtener información y no, por ejemplo, para hacer código en C# con .NET. Eso no quiere decir de ninguna forma que un desarrollador o alguien de pruebas o alguien que esté enfocado en administración de proyectos no pueda hacer levantamientos. Lo que quiere decir es que sí se tiene que preparar uno en técnicas y herramientas para obtener información y para hacer análisis de requerimientos.
No sé si en su misma experiencia, si los que están aquí asistentes han sido analistas, nos pudieran ayudar si pasaron así, ¿verdad? Estaban desarrollando y de repente les dice su líder de proyecto, ¿sabes qué? Ve con el cliente y pregúntale qué es lo que quiere. Y pues ustedes van y se van de lleno, ¿verdad? Y dicen, oye, pues ¿qué quieres? Y empieza a dar al cliente y ya uno le empieza a decir, mira, sí, eso se puede hacer con esta clase, que el framework.net lo permite, o podemos usar esta base de datos, y el cliente pues tampoco entiende porque no maneja esos conceptos, que ya serían muy tecnológicos. No sé si alguien nos pudiera... Ese sería, Luis, ese sería un ejemplo típico de este tipo de situaciones, de las relacionadas con el analista. Algo así muy aterrizado, ¿qué sería? Es decir, algo típico, algo que pasa normalmente es eso, cuando vamos con el cliente a solicitarle requisitos sin más ni más. Un poquito, diríamos, un poquito al aire, ¿no? Sí sería eso un caso típico. Es lo más común. No todas las universidades tienen planes de estudios detallados para cuestiones de análisis y diseño. Si bien alguien que ha trabajado mucho desarrollando software logra obtener o desarrollar esas capacidades, porque si ha hecho software que funciona, pues de alguna forma tuvo que llegar a hacer un análisis, aunque sea al vuelo, como decimos a veces. Pero la mayoría de los casos, pues la gente cuando salimos de la universidad estamos pensando nada más en qué lenguaje de programación, con qué base de datos y no más ahí, ¿verdad? Entonces, no nos preocupamos de cómo vamos a obtener o cómo vamos a saber lo que los clientes esperan realmente del producto de software que vamos a desarrollar. Entonces, pues sí, a lo mejor el líder de proyecto que nos tocó, o si son proyectos donde solamente trabaja una sola persona, pues vas, o sea, te dicen, oye, yo veo que tú tienes facilidad de palabra, acércate con el cliente y pregúntale qué va a hacer. Sin una guía, no sabe realmente ni cómo preparar una agenda para la reunión, y mucho menos después cómo trasladar la información que se recibió en un documento formal. O sea que podríamos decir que aquí algo importante sería esa guía que te va a ayudar justamente a poner orden en esos requisitos. Ok. Amigos, ¿cuántos de ustedes usan una guía para poder hacer ese tipo de levantamiento de requerimientos? Vamos a escribir aquí otro sondeo, que va a ser, ¿usas guías para levantar requerimientos? Ahora sí estoy seguro que el rojo es no, el verde es sí, y pues creo que es binaria la pregunta, ¿verdad? O las usas o no las usas, o hay una guía que sea medias, como que, A veces podría ser. pues podría ser eso, Sí. a veces. Muy bien, a ver, ahí va el sondeo. Muy bien, a ver, entonces, ayúdenos con este sondeo. ¿Usas guías para levantar requerimientos? Creo que ustedes otra vez lo ven en amarillo. Es sí. Azul es a veces y definitivamente rojo es no. Pues va ganando el sí, o sea que tenemos audiencia comprometida con su trabajo, que están organizados. El 16, ya estamos ahí empatados con no y a veces. 42 va ganando el sí con un 42%. Muy bien, compañeros. ¿Cuál otro caso podríamos utilizar en este tipo cuál otro caso podría ser, a lo mejor no tan típico, pero que realmente es común y a veces ni nos damos cuenta? Bueno, derivado a la preparación de los analistas, sí, claro. Derivado a la preparación de los analistas, otro caso muy común es que tengamos analistas bien preparados en ciertos dominios, retomando un poco el punto anterior. Por ejemplo, llega un momento en que si tú has estado trabajando para una empresa que se dedica nada más a la industria de la construcción y de repente te mueven el tape y te piden un proyecto que tiene que ver con una financiera, pues ya no tienes esa fluidez ni esa precisión para poder levantar los requerimientos. ¿Qué es lo que sucede en ese caso?
que uno se acostumbra tanto y se hace un experto en ese tipo y experto entre comillas, porque obviamente no con el nivel que tendría sí de reconstrucción, pues un arquitecto o un ingeniero civil, pero sí le empiezan a agarrar cariño y le empieza uno a entender más a la gente que se dedica a ese negocio que por el de construcción que por ejemplo una financiera. Aquí, aquí viene mucho relacionado también al tercer punto, que es que necesitamos como analistas trabajar mucho en nuestras habilidades suaves, que tienen que ver con la adaptación, que tienen que ver con la capacidad de analizar información, que tienen que ver con el manejo de conflictos, porque si bien a nadie nos gusta que nos muevan el tapete de un día para otro y que nos digan tu proyecto de construcción se ha terminado, el siguiente es una financiera, como eres el mejor analista que tenemos, avítate el análisis y ya sabemos que lo vas a hacer en la mitad del tiempo del que está previsto. Es una situación que se da mucho cuando las empresas empiezan a tener buenos analistas, pero se nos olvida que se hicieron buenos con la experiencia, con el trabajo, con el seguimiento, con el dominio de un negocio. Obviamente como analistas, la recomendación es estar preparados para poder atender proyectos de diferente giro y entonces entender y ser responsables al momento de que se nos haga una asignación de ese tipo. Pues decir, sí, soy bueno levantando requerimientos, pero toma en cuenta que tengo esta situación, no lo más que conozco de una financiera es que prestan dinero y bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, sí aventarse al ruedo, pero prepararse. Si tus proyectos ya no van a ser de construcción, pues ahora hay que ponerse la cachucha del financiero, entender al cliente, no dormirse en los laureles y trabajar duro para poder rápidamente alcanzar ese conocimiento, que también hay que entender que es derivado del tiempo. Sí, sí. Desafortunadamente Larisa nos dice que no se escuchaba bien. Espero que se haya arreglado el problema. No es normal que no se escuche bien, pero a veces las comunicaciones así nos traicionan. Patti Ávila nos comenta, dice, yo no tengo la formación académica, pero estoy en ventas y la verdad me ha costado mucho trabajo. Me imagino que esto lo comentabas, que te has encontrado con bastantes dificultades. Eh, sí, sí, diría que muchos de nosotros que salimos con una carrera relacionada a la ingeniería de software estaríamos en la misma situación, porque, insisto, muchas academias no se enfocan a todos los aspectos de ingeniería, sino más bien a la parte de código. Aquí mi recomendación es tratar de investigar literatura e información que ya se tiene en Internet, trabajar con modelos de calidad, como puede ser un CMMI o un Microsoft, porque eso nos ayuda a tener una precisión o una expectativa mejor de qué otras empresas que ya han trabajado que ya han tenido buenas experiencias y se ven reflejadas en los modelos de calidad. ¿Qué otra pregunta viene por ahí? Dice Alejandro. Dice, buenas tardes, solo quisiera saber si compartirán las diapositivas. ¿Cómo? Sí, Alejandro pregunta que si vamos a compartir las diapositivas. Sí, Alejandro, por favor, creo que ya nos dejaste tu correo, te enviamos con mucho gusto el documento para que lo puedas analizar. Me está comentando por aquí Miguel Castañeda que mi micrófono casi no se escucha. Si ese fuera el caso, por favor avísenme porque yo estoy aquí hable y hable y ya no sé si me escucharon, pero claro. Ok, entonces, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran comentarnos, por favor, en la sección de preguntas? Las estamos aquí administrando. ¿Alguna otra pregunta o otra dificultad que no hayamos tocado en esta sesión que quisieran abordar?
Nada. Bueno, Pati, también respondiendo al tema que tú mencionas aquí acerca de la formación, quisiera platicarles a todos que el próximo 13, 14 y 15 de marzo vamos a estar en México DF con el curso oficial de Introducción a CMMI Desarrollo versión 1.3. Entonces, ya está, si requieren más información, por favor envíenos un correo o entren a nuestra página inevo.com para saber más, para conocer un poquito más acerca de estos cursos. Ahí van a conocer de alguna manera eh, 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 un poco más sí, mucho más acerca de CMMI, que constituye una de las mejores prácticas entre los modelos de mejora de procesos, y eso podría apoyarles mucho en estos temas de los levantamientos de requerimientos. Pero también, próximamente en Guadalajara vamos a tener el curso oficial de Introducción a CMMI Desarrollo, versión 1.3, y el curso oficial de Suplemento de Servicios, también versión 1.3 de CMMI. Si quieren más informes, por favor no lo olviden, entren a nuestra página www.inevo.com. Muy bien, Luis. Entonces, ¿alguna otra pregunta, amigos, que quieran platicarnos? Ya tenemos otra por aquí de Yumei, dice sí. Está bien. Sí. Tengo una pregunta que escribió Betsabe. Él me decía que si nos pueden recomendar alguna guía para levantar requerimientos. Hay una serie de formatos, permítame, hay una serie de formatos que están publicados en Internet. Ya ahorita se supone que los formatos o las normas de ISO ya vienen, se tiene que comprar, obviamente, pero hay algunas versiones que ya están publicadas en Internet porque son versiones anteriores a la versión actual, que no cambian mucho, pero obviamente si ustedes se la pueden descargar se van a dar una buena guía de cómo especificar, cómo tener una especificación de requerimientos. Nada más ahorita estoy tratando de recordar cuál era el ISO o el código, digamos, del documento. Si no dejan su correo, se lo con mucho gusto se los paso. ¿Cómo funciona esa guía? Esos ejemplos muchos de ustedes van a haber visto de los componentes que deben tener una explicación de requerimientos. Habla acerca de interfaces de usuario, interfaces de comunicación, requisitos funcionales, tiene cuestiones de requisitos asociados al proyecto, como pueden ser tiempos de proyectos, o en su defecto, si son proyectos donde se involucra hardware, pues también hay unas cuestiones. ¿Cómo ustedes trasladarían lo que está especificado en ese estándar de la especificación de requerimientos a una guía? Pues tendrían ustedes que diseñar alguna serie de preguntas relacionadas a su cliente que puedan preguntar, por ejemplo, si su producto que se va a construir de software va a tener comunicación con algún otro elemento de hardware o de software, o si su proyecto tiene restricciones de tiempo, o si por ejemplo, esa guía habla acerca de cuestiones de portabilidad, o cuestiones si hay requisitos de eficiencia o de confiabilidad. Entonces ustedes pueden prácticamente agarrar esos elementos que vienen en la guía de especificación de requerimientos y convertirlos en preguntas. Eso es por un lado. Y por otro, si ustedes implementan algún modelo de calidad como puede ser CMMI, van a encontrar que en las prácticas que se definen, por ejemplo, para administración de requerimientos y para desarrollo de requerimientos, hay una serie de documentos típicos que también pueden servir como guía dependiendo de sus proyectos. Esa sería la respuesta, Betsabe. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Veo aquí que Yumei también nos pregunta, ¿qué tips nos darías para el momento de hacer la entrevista al cliente? Bueno, normalmente las entrevistas, como tips, es empezar con un poco de preguntas generales. Es decir, si es sobre todo si es la primera vez que visitan a un cliente,
no irse de lleno tratando de decirle cuáles son tus requerimientos funcionales, qué requerimientos tienes de confiabilidad, cuáles son tus expectativas sobre el proyecto, sino más bien eh, empezar primero con preguntas más abiertas, por ejemplo, decirle al cliente, presentarse obviamente, pedirle al cliente que les explique cuáles son sus funciones, para que entiendan también de quién está recibiendo la información. No es lo mismo recibir la información de una fuente de requerimientos que es un operador, al supervisor o inclusive al gerente del departamento. Entonces, 2, 3 preguntas que ustedes realicen abiertas, donde el cliente les diga cuáles son sus principales actividades, cómo es un día común, digamos, en la vida de su empresa, de sus actividades, y después, dependiendo de las respuestas, pueden ir indagando y pueden ir quizás un poco más, ya de, no sé si decir cliente, bueno, a mí me toca elaborar un reporte de seguimiento de las ventas. Y eso ustedes lo cachan, tienen esa información y le preguntan, a ver, platícame un poco más de cómo le voy a hacer el reporte de ventas. Y dicen, no, bueno, pues yo realizo el reporte de ventas, recolectando la información de X o Y herramienta, o me la envían los operadores, o digo, los ejecutivos de venta, perdón, en este caso. O después se pueden preguntar al cliente, bueno, ¿y qué datos específicamente son los que utilizas de tu información para pasar al reporte de ventas? Y así poco a poco ir yendo de lo general a lo particular. Muy bien. Eh, pues no tenemos otra pregunta, pero si quieren hacer una más, todavía tenemos el tiempo. Ya nos está mandando por aquí, Miguel nos está mandando una pregunta, ¿si la tienes, Luis? Sí. Ok, entonces dice aquí, mencionaste sobre la necesidad de realizar un proceso iterativo para levantar requerimientos, poniéndolo en un calendario, cuáles serían las actividades estándar de una iteración. Entonces aquí es, bueno, recolectar documentación, entrevistas, procesamiento de información y luego validación con el cliente. ¿Cuántas sesiones promedio? Esa es la pregunta que nos hace Miguel. Sí, las actividades de la iteración básicamente serían las que comentas. A veces bien tienen otros nombres, pero prácticamente es la obtención de la información o el levantamiento, posteriormente el análisis y la especificación y después la validación. No es que exista un promedio de sesiones, porque realmente aquí depende de los procesos que vayas a revisar. Es decir, no existe un promedio de 5, 6, 10 sesiones por proyecto. Lo que he notado mucho por la experiencia de los proyectos que he participado es que si son procesos muy específicos de negocio, que un proceso específico, un proceso básico de negocio, es una tarea muy particular, como podría ser elaborar un reporte, realizar una venta, o si fuera, por ejemplo, un call center, hacer una llamada. Normalmente esas tareas tú las puedes juntar en una sola sesión de un par de horas, trabajar después de la sesión unas 6 horas promedio, que esto no es definitivo, o sea, no es absoluto, pero podría ser alguna referencia, por lo menos lo que yo tengo, y tener una validación de otro par de horas donde le presentas a la fuente de requerimientos lo que se entendió, ya sea haciendo un caso de uso, definiendo una historia de usuario, o simplemente listando los requerimientos funcionales y haciendo algunas maquetas, y tratar de obtener la validación. Si ahí, ¿qué quiero, para apuntar un poquito más con un proceso iterativo, qué quiero dar a entender? Ahí el cliente te podría decir, fíjate que ahorita que estoy viendo la maqueta que me prestas o el caso de uso, se me ocurrió, o creo que le podemos poner esto más, o podemos agregar esta validación. Es ahí donde ustedes podrían, dependiendo la respuesta del cliente, si es que los comentarios que está haciendo son realmente de redefiniciones o un poco de agregarle más profundidad o más finura al requerimiento, podrían decirle, permíteme que te muestre un prototipo o una primera versión del sistema, que no es la producción obviamente, pero que es una versión que puede estar ya probada, para que me digas si realmente ya con el sistema, si eso que entendí es lo correcto. Es decir, con un proceso iterativo no se trata de que a la primera vez y con una sola sesión de análisis y después
especificación, después otra sesión de validación, ya tengan ustedes toda la especificación absolutamente perfecta. O sea, que entendamos esa parte donde el cliente, hasta que vea el producto, no en papel, sino ya en un prototipo o en algo más tangible, les va a terminar de definir y les va a tirar los detalles. No te oyes. ¿Perdón, aquí tenemos un problema de audio? Sí. Sí, perdón. Tenemos un problema ahí de comunicación. No sé si a mí me escuchan. Esperamos, Miguel, que con eso hayamos contestado tu pregunta. No sé si existe alguna más. Sí, aquí Betsabe nos hace una pregunta. Muy bien. Ahorita tenemos un problema técnico para ver la pregunta que nos hace Betsabe. No sé si tenemos un corto de comunicación. Me gustaría si me podían decir si me escuchan, porque parece que no escuchamos a mi compañero Gabriel. A ver, alguien que nos pueda decir si nos escuchan. Bueno, dice Alejandro que sí nos escucha. Espero que sean así todos. Hay otra pregunta que estoy viendo aquí. Sí, pues dice Larisa que nos escucha, dice Pati que sí. Sí, sí. Sí, bueno. Les doy la palabra a mi compañero Gabriel. Muchas gracias por su tiempo. Y denos un minutito que Gabriel ya se conecta. ¿Qué tal? Espero que ahora sí me escuchen. Pues muchas gracias, se nos agotó el tiempo, justo a tiempo también se concluyó la presentación de Luis. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Amigos, por favor, cualquier sugerencia es muy importante. Escríbanos a info@inevo.com o llámenos al 33 31 20 29 78 acá en Guadalajara. Y antes de irme quisiera recordarles que el próximo jueves tenemos un webinar muy interesante que se llama ¿Por qué debo hacer medición y análisis? Entren a ese porque justamente van a poder entender un poquitito más acerca de lo que se puede medir en el levantamiento de requerimientos. Y próximamente vamos a tener el 14 de marzo motín con los gestores del proceso. ¿Qué hago con este motín? Entonces, y no olviden que el 13, 14 y 15 de marzo vamos a dar el curso oficial de introducción a CMMI Desarrollo versión 1.3 en la Ciudad de México. Para todos los que quieran participar tenemos subsidio de México First. Y pues bueno, solo me resta agradecerles la audiencia. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Estaremos en contacto y les mandaremos información acerca de las nuevas webinars que les acabo de comentar y de los cursos. Amigos, pues muy buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Luis, muchísimas gracias, que estés bien. Hasta luego.